¿Cómo está? Un gusto saludar y gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Una entrevista a fondo muy especial porque nuestro invitado de hoy es un hombre que tiene una gran labor y tiene una gran misión sobre sus hombros. De hecho, hace un tiempo él asumió como comandante en jefe de la primera zona naval de Valparaíso. Y con el transcurrir de las semanas, a raíz de todo esto que ha ocurrido con el coronavirus, hoy tiene la responsabilidad de ser el jefe de la Defensa Nacional para nuestra región. Me refiero al contraalmirante, el señor Yerko Marci. ¿Cómo está, contraalmirante? Un gusto tenerlo acá y señalar de que cuando hicimos los contactos para esta entrevista, ¿no es cierto?, tuvimos que coordinarlo bien porque usted anda de reunión en reunión y con esto hoy de este cargo que ha asumido, la verdad es que yo no sé si tiene o no tiene incluso muchas veces tiempo para su familia. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo acá. ¿Cómo está? Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Y bueno, gracias por la oportunidad también de comunicar las cosas que estamos viviendo hoy día. Bueno, efectivamente queda poco tiempo para uno, ¿cierto? Pero son las circunstancias. Esta es una emergencia de tal magnitud que uno no puede restarse al trabajo que tiene que hacer. Así que en realidad todos los días coordinamos bastantes cosas con las autoridades regionales principalmente, con las autoridades nacionales, y se va yendo el día en forma muy rápida. Pero aquí estamos. Hace algunos meses el almirante Lamasza, que en ese tiempo, ¿no es cierto?, era jefe de la primera zona naval, tuvo que asumir también esta misma labor, pero desde otra perspectiva, por lo que pasaba con lo del estallido social. Y hoy, después de un tiempo, usted en el cargo tiene que asumir esta labor, pero en un tema que hace mucho tiempo que no se daba en nuestro país, y especialmente en Valparaíso. ¿Cómo ha sido este periodo? ¿Cómo ha tenido que concientizarse para asumir esto, considerando que ustedes, ¿no es cierto?, como Armada los preparan en una línea y sin embargo esto, si bien tiene que representar un poco lo que es el orden, la seguridad y todo lo que tiene que ver con el ordenamiento dentro de lo que está pasando, está en contacto directo con mucha gente? Bueno, efectivamente, uno está preparado para la defensa del país. Uno es especialista en eso. Pero también está capacitado para asumir algún otro tipo de responsabilidades. En particular, esta es una emergencia que, que no tiene ninguna referencia anterior a nivel mundial. Es decir, esta emergencia se maneja y se tiene que manejar para ser efectiva de otra manera, no de la manera puntualmente, como podríamos decirlo, militar. El enemigo ahora es un virus. Entonces, cambiamos de un enemigo contra la patria, ¿cierto?, que es la preparación normal, cambiamos a un elemento que también es un enemigo para nuestros conciudadanos, pero que es un virus. Y por lo tanto no se puede manejar igual que una operación militar. Esto requiere de mucha coordinación, mucho consenso, meditar bien las decisiones que se van a tomar porque tienen impacto directo sobre nuestros conciudadanos. Y claro, sin duda lo que dice usted, contraalmirante, porque quizás históricamente, y algunos historiadores han señalado que lo más parecido podría ser lo que ocurrió en el año 1918 con la famosa gripe española, que coincidentemente se le pone gripe española porque donde más casos hubo fue en España y que si uno comienza a buscar antecedentes, también parte desde el Oriente y algunos dicen que parte desde la China, con una diferencia que los adelantos tecnológicos y en cuanto a medicamentos y científicos no eran los mismos que hoy, pero sí hay una situación que es la misma. Se está contra un virus que en este momento no sabemos de qué forma se puede combatir de manera correcta, de qué forma va avanzando, que es lo que ocurrió en todo el mundo. Y en esa perspectiva, ¿cómo está preparada, cómo ha estado preparada esta región justamente para enfrentar aquello cuando hasta hace algunos días conocíamos de casos de contagio en nuestro país, se hablaba de lo que ocurría principalmente en la región metropolitana, se hablaba de lo que está ocurriendo en el mundo, pero de un día para otro nos llegó a la quinta región y ya tenemos varios casos de contagio, hay varias personas aisladas y está abarcando prácticamente todo el territorio? Mira, la verdad es que eh, hay que dejar algo bien en claro. El combate de este virus, para que sea exitoso a nivel nacional, no puede seguir estrategias particulares. Es decir,
la estrategia para el combate del coronavirus tiene que ser una estrategia nacional en función de los casos que van apareciendo. Y es por eso que dentro de mis funciones está también la de adoptar las medidas sanitarias, pero con, obviamente, la consulta a la autoridad sanitaria. Es decir, yo soy el jefe de la Defensa Nacional y voy a adoptar todas las medidas que tenga facultad para adoptar, pero por supuesto que el combate al virus obedece a decisiones sanitarias. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente porque tú me preguntas cómo está preparada la región. La región está respondiendo, yo creo, en buena forma. Las personas yo creo que están respondiendo en buena forma. Si consideramos que esto nos cambia el tipo de vida, es decir... La va a cambiar, sin duda. Y sin duda, y ya la está cambiando. Sí. Si uno se fija, yo hoy día pasé por la calle Prat, porque fui a mirar cómo estaba evolucionando y cómo estaba la temperatura, por decirlo de alguna manera, con las largas filas que se están produciendo en las cajas de pago, en los bancos, en el registro civil. Y me di cuenta que ha habido un cambio positivo en un detalle tan mínimo, pero que nos costó bastante lograr, como era la distancia mínima de 1 metro en la fila. Y un poco disculpe lo que estamos haciendo nosotros ahora en esta entrevista, que tenemos una distancia más de 1 metro, cumpliendo con este tema sanitario. Justamente. Entonces, yo creo que la gente se está adecuando. La gente tiene que adecuarse a muchas otras cosas más, pero creo que la gente en general está respondiendo de buena manera a las normas que se están dando. Nos cuesta mucho entender todavía esto del aislamiento social, ¿cierto? Sí, o sea, comprender que no debo salir si no tengo para qué salir. Somos buenos para pasear. ¿Ah? Entonces, esa parte también ha ido evolucionando positivamente. Hoy día ya vemos muchas menos personas en la calle. Entonces, yo creo que la región se está comportando de buena manera. Siempre hay espacio para mejorar en esto. Van a venir por propia evolución, ¿cierto?, de la enfermedad. Seguramente van a venir alguna nueva medida que va a adoptar la Autoridad Sanitaria Nacional y hay que respetarla. Pero yo creo que estamos bien parados desde el punto de vista de la respuesta de la gente. Ahora, específicamente, ya que estamos conversando de esto, ¿cuáles son sus funciones y qué atribuciones tiene? Porque en su respuesta nos deja claro de que si bien usted a lo mejor puede determinar algún grado de fiscalización por X motivo, eso tiene que ser de la mano con lo que diga la autoridad sanitaria. Correcto. Mira, yo tengo básicamente el control, el mando de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad para el apoyo a las medidas para combate del coronavirus. ¿Ok? Es decir, en ese contexto he asumido el mando de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad y también, como parte de las medidas de apoyo al combate del coronavirus, está el control del orden público, el control de entrada y salida de la región, asegurar el abastecimiento de la población, que tiene varias submedidas que podríamos decirle, pero en términos generales diría yo que asegurar la cadena logística y de producción de la región, mantener a la población informada. Con el intendente y con el Seremi de Salud nos hemos propuesto hacer todos los días un punto de prensa. Bueno, a través de Quinta Edición, nuestros televidentes todos los días en cierto horario, generalmente al mediodía, ya lo están conociendo usted y se van dando cuenta de lo que es esta habitual transmisión, ¿no es cierto?, de lo que está pasando. Exacto. Esa es una labor, hago un paréntesis, la labor de información es una labor que en este tipo de emergencia la considero muy relevante. La gente tiene que saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y qué es lo que pretendemos. Exacto. Porque de lo contrario, la desinformación en este tipo de emergencia genera caos y genera temor. Así y sobre todo hoy con redes sociales contra almirantes, con estos famosos fake news que vienen y que dicen una cosa. Ya pasó el otro día, ¿se acuerda cuando alguien tomó un Twitter de
de octubre, De octubre, sí, que sí, sí. decía que se adelantaba, ¿no es cierto?, el toque de queda, que en la actualidad es de 22 horas a 5 de la mañana y causó gran revuelo. Y tuvieron que salir incluso ustedes Sí, es a que yo desmentirlo. pedí de hecho que saliéramos con un Ah, comunicado de prensa claro. inmediatamente o un aviso, ¿cierto? Porque si uno miraba bien el Twitter, abajo decía firmado Juan Andrés de la Maza Larraín contra almirante, es el almirante de la Maza, que es a Pero los que chilenos no leemos todos no, los lee hasta textos. la mitad. Exacto. Exactamente. Entonces, en este mundo también de fake news es muy importante tener un punto, que uno sepa que tiene un punto a una hora determinada. Siempre tratamos de hacerlo respetando el horario de las 12, que creemos que es un buen horario. A mediodía, sí. Hoy día nos atrasamos un poco porque tuvimos una larga reunión con los alcaldes de la región. Sí, con temas bien complicados como el de la Facu. Bueno, pero era una reunión súper Pero era importante. importante además. Era una reunión muy Sí. importante por lo mismo, porque hay que saber, hay que decir para dónde uno va. Y como decía anteriormente, también adoptar las medidas de carácter sanitario, pero que disponga la Autoridad Sanitaria Nacional. Contramirante, en su cargo usted no está por sobre el intendente, no está por sobre el Seremi de Salud, porque, ¿no es cierto?, cuando se dice, bueno, jefe de la Defensa Nacional para la región, muchos pueden pensar de que usted está por sobre. Esto, este asunto, bueno, claro, se dice jefe de la defensa, soy el jefe del intendente, ¿cierto? Exacto. Yo diría que no. Es decir, aquí la autoridad regional es el intendente, don Jorge Martínez, con quien tengo una muy, muy estrecha relación, y todas las cosas las conversamos. Es decir, él es la autoridad política regional y por supuesto que él es el que más sabe en ese orden de cosas. Entonces, entre las seremías, por un lado, el señor intendente por otro, y yo por otro lado, generamos una mesa de 3 patas que tiene que estar estable, Equilibrada. horizontal. Y afortunadamente tenemos una muy fluida relación. Hemos logrado una muy fluida relación con las autoridades de gobierno que ha permitido que nos mantengamos bien relacionados, muy bien relacionados, con decisiones rápidas y fluidas, que también es muy importante. Así que yo diría que es una línea horizontal, un nivel horizontal de decisiones. ¿Qué siente usted cuando desde muchos sectores, incluso en esta región, hay muchos gremios, hay organizaciones que dicen, de una vez por todas, hay que tomar la determinación de una cuarentena total, estricta, en el país y en la región? ¿Qué le parece a usted esto? Porque es una presión que está surgiendo y que Sí. surge sobre todo en los últimos días y a partir de lo que ha estado pasando en otras partes y principalmente en esta cuarentena total que se declaró para 7 comunas de la región metropolitana. Sí, efectivamente hay un llamado, efectivamente hay un llamado a decretar una cuarentena general, ¿cierto? Pero yo diría que hay que tener cuidado con esos llamados, porque la persona que lo hace, sin duda, tal vez lo hace de muy buena fe, pero no tiene todos los elementos de juicio a su haber, ¿cierto? Como para pensar, por ejemplo, que si paramos la cadena productiva, si paramos la cadena de abastecimiento, ¿dónde va a ir la gente a comprar? ¿Cómo se van a producir los elementos que se necesitan para continuar viviendo? No estoy hablando de cosas superfluas, estoy hablando de los elementos básicos. ¿Ok? Entonces, el transporte marítimo. El transporte marítimo es clave para la región. Y desde la región es clave para el país también, ¿cierto? Porque se reparte, se distribuye a lo largo del país. Entonces, lo que está haciendo la Autoridad Nacional de Sanidad es, en el fondo, ir aplicando estas medidas restrictivas en términos de la circulación y también en términos de la producción. Es ir aplicándolas en los puntos en que va a generar un efecto positivo para el combate, pero en términos globales. Por eso yo comenzaba diciéndole que este combate, digámoslo así, entre comillas, al coronavirus, es un combate de nivel nacional, es una estrategia de nivel nacional. Entonces, se están aplicando estas cuarentenas en donde están los focos con el propósito de evitar que desde ahí se sigan desplegando. Si uno piensa que sería bueno que todo el mundo estuviera en cuarentena, bueno, tal vez desde un punto de vista sí lo sería. Desde un punto de vista, ¿cierto? Si me guardo, Exacto. claro. Pero
cómo nos abastecemos. Ese es el punto. Entonces, pero en ese aspecto, disculpe que lo interrumpa, contralmirante, la enfermedad sigue avanzando. Hay plazos, se van dando plazos, incluso especialistas van señalando que estamos en tal etapa, vamos a entrar ya a la cuarta semana en nuestro país, ya pasaron los primeros días que se suponía que eran los primeros contagiados, ¿no es cierto?, que venía toda la situación de la enfermedad. En esta región hemos tenido casos, por ejemplo, en un principio se protegió la isla de Pascua porque estaba libre, sin embargo, al día de hoy, por lo menos a la hora que estamos haciendo esta entrevista, hay 2 casos ya confirmados, en la región también suben cerca de 50 casos. Todo hace prever de que podríamos llegar, y hay señales de repente en palabras de algunos de personeros de gobierno que hace prever que podría ser una opción luego de una cuarentena general porque la enfermedad va avanzando. Desde esa perspectiva, ¿estamos preparados como región para esa cuarentena? ¿Estamos preparados quizás como país para esa cuarentena dentro de la experiencia que usted está teniendo y está viendo diariamente? yo soy muy respetuoso de las decisiones que está adoptando la Autoridad Sanitaria Nacional. En primer término, porque no es mi ámbito de desempeño. Así que, Pero si se ¿ya? declarara, la función Pero, aumentaría notablemente y- para usted. exactamente, ¿estamos preparados? Por supuesto que tenemos planes de contingencia, ¿cierto? En lo que es planificación, uno está acostumbrado. Hemos diseñado los los posibles escenarios, ¿cierto?, que se pueden dar, que son un escenario de cuarentenas locales, ¿cierto?, como el caso de Santiago, un escenario de un cordón sanitario en la región o un escenario de cuarentena total en la región, que se deben controlar de distintas formas. Los tenemos diseñados y tenemos los cursos de acción preparados para eso. Es decir, desde ese punto de vista estamos preparados para poder controlarlo. A pesar de que de todas formas, para poder aplicarlos bien y poder cumplirlos bien, es indispensable la cooperación de la gente. Está súper claro eso, Eso es sin duda. indispensable. Es decir, no podemos estar jugando, como quien dice coloquialmente, al gato y al ratón, ¿cierto? Sí, O sea, y más en este caso. si no hay cooperación de la gente, podemos tener 1 millón de efectivos en las calles que no van a ser eficaces en controlarla. Pero sí, efectivamente, estamos preparados para esas contingencias con los cursos de acción que he estimado que son los mejores y que los vamos a dar a conocer cuando ocurran, porque es probable porque depende de la evolución. ¿Qué se va a aplicar? Depende de la evolución del virus y de la decisión de la autoridad sanitaria. Pero no se descarta. No hay que descartar nada, porque en el mundo la enfermedad se ha comportado más o menos similar. ¿Cuáles han sido las diferencias? Las diferencias han sido la cantidad de contagiados o la cantidad de fallecidos. En eso está trabajando la Autoridad Sanitaria Nacional, en tratar de aplanar esa curva para evitar en la mayor manera posible los contagiados. Nos quedan pocos minutos, ha sido una interesante entrevista porque creo que era bueno poder conversar con usted para que también nuestros televidentes supieran un poco cuál es su función, qué está pasando y qué es lo que pasa con qué no yace de cabeza dentro de la región como jefe de la Defensa Nacional. Eh, Vamos a conversar de algunos temas que ya se han tomado, medidas, ¿le parece? Rápidamente como Por para ir supuesto, haciendo evaluando, ningún porque problema. ya han habido medidas de estas. Quizás fuimos, ¿no es cierto?, por lo general, pero vamos a ver cosas específicas. Toque de queda. ¿Cuál es su evaluación de lo que ha sido el toque de queda acá en la región? En primer término, me parece que el toque de queda es una medida acertada desde el punto de vista de que permite y obliga, ¿cierto?, a que la gente se mantenga por un tiempo determinado en sus casas. Entonces uno podría preguntarse, ¿y por qué no se declara toque de queda el día entero? Bueno, Exacto. volvemos al punto que tocamos Como lo pide anteriormente el alcalde de Ile de Pascua. la cadena ¿Mm? de distribución, de la cadena de producción. Desde ese punto de vista, a mí me parece que el toque de queda es una medida que ha contribuido a mantener a las personas en sus casas estáticas. Creo que se ha cumplido de buena forma. Yo creo que la gente ha respondido muy bien al toque de queda, lo ha comprendido. De hecho, la labor que desarrollamos durante el control de toque de queda, el primer día fue muy instructiva. El primer día se decretó toque de queda cuando faltaban no muchas Sí. horas para su aplicación, y yo di la instrucción de que ese día fuera en marcha blanca. Es decir, paramos, oiga,
al toque de queda informativo, sí. Porque teníamos que comenzar, teníamos que echar a andar la máquina, pero la gente ha respondido bien al toque de queda y eso yo lo agradezco mucho. Fiscalizaciones, tanto de identidad como también estas fiscalizaciones que se están realizando producto de esto que se dio con la segunda vivienda, ¿no es cierto? Que mucha gente cuando, sobre todo la región metropolitana, cuando se dijo se suspenden las clases, tratemos de hacer aislamiento social, prevengamos, en vez de hacerlo, tomaron el auto, tomaron la familia y se vinieron algunos hasta esta región, zona costera, otros a la cuarta región y ya sabemos lo que pasó. ¿Cómo ha estado hasta el momento ese tipo de fiscalizaciones? ¿Han resultado? Mira. Yo dije hace un rato que la gente ha ido como evolucionando positivamente, ¿cierto? Así como al principio las filas eran todos pegados como estábamos acostumbrados y evidentemente es un error, tuvimos un problema de ese fin de semana al que usted se refiere, porque la gente, yo creo que sin mala intención, hizo lo que hacía siempre. Dijo, bueno, tenemos un tiempo, mejor vamos a tomar aire y se produjo una concentración de personas que obviamente fue indeseable. Pero ha ido evolucionando la situación. Hemos ido también tomando medidas para eso, ¿cierto? Para este fin de semana pusimos algunos puntos de control que son de orden sanitario y también de control de la dirección de la segunda vivienda. Pero también creo que ha habido más conciencia esta vez en la gente. No ha sido mucha la gente que ha ingresado según los reportes que yo he recibido, reportes de estadísticas. Es decir, prácticamente no ha habido un aumento entre ayer y hoy de un flujo que es estimado un flujo normal. Así que yo creo que va por buen camino. Yo creo que va por buen camino y va a ir mejorando día a día. En ese aspecto, siempre es bueno aplicar el criterio pese a que hay algunas normas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas de la tercera edad que están solas en otras regiones y a lo mejor por una cuestión de compañía, por una cuestión de que necesitan el apoyo, se puedan trasladar hacia la región? ¿Va a haber ese criterio como llegado un momento como para poder decir, bueno, efectivamente viene a la casa de sus hijos, una segunda vivienda, entre comillas? ¿Va a haber eso como para poder dar un poco más de facilidad? Por supuesto que sí. Este tipo de emergencia, lo conversábamos al comienzo de esta conversación, es diferente de las otras. Cuando uno aplica una medida en este tipo de emergencia, no puede ser la misma medida estrictísima para todo, hay que aplicar criterios. La autoridad sanitaria abrió un poco la válvula y dijo los mayores de 65 años estarán exentos de esto, las personas con enfermedades crónicas también, y las personas que por razón de trabajo deban también concurrir. Entonces, por eso es que yo saqué un bando en que digo que el efecto deseado de esto es evitar las actividades de índole recreacional o vacacional. Perfecto. Pero siempre le he pedido a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden que apliquemos criterios, que no significa relajarnos, sino que significa aplicar criterios. Contralmirante, nos quedan 2 minutos para terminar la entrevista. ¿Qué le diría usted a quienes nos están viendo y también escuchando a través de las pantallas de Quinta Visión, que somos el canal regional y lo están viendo prácticamente en toda la región de Valparaíso? Mire, la verdad es que esta es una situación en que no sacamos nada con pretender que otro va a solucionar el problema. Esto es realmente un desafío del cual todos los chilenos, cada uno en su ámbito de acción, las Fuerzas Armadas y de Orden, el gobierno regional y las personas, cada uno desde su ámbito de acción tiene que actuar. Ojalá lo más coordinadamente posible y en eso estamos trabajando. Vamos a actuar lo más coordinadamente posible para lograrlo. Y yo digo siempre, 3 cosas son importantes desde el punto de vista humano. La empatía, para saber cómo se siente el otro y poder comprenderlo. La autodisciplina, para cumplir eficazmente con las normas que me están imponiendo sin necesidad de tanto control y de tanta restricción. Y la generosidad, es decir, preguntarme cuánto estoy dispuesto yo a sacrificar de mi interés para solucionar un poco el problema del otro. Yo creo que son 3 características que son personales, que todos las pueden aplicar cada uno en la medida que pueda para lograr vencer esta epidemia. Lo que no significa que dejemos de lado que estamos bajo un estado de excepción y aquellos que, ¿no es cierto?, no cumplan con la cuarentena, aquellos que rompan lo que significa el toque de queda y otras circunstancias más legalmente, van a recibir los castigos que corresponden. Por supuesto, son cosas completamente separadas. ¿Sabe? Porque además tiene que ver con cuidarnos todos.
Exactamente. Con la responsabilidad que todos debemos tener. Es que aquel que infringe las normas y comete delitos actúa sin empatía y sin generosidad y sin autodisciplina. Entonces, por supuesto, todas las sanciones penales están vigentes e incluso hay tipos penales que cambian a una mayor gravedad por el estado de excepción. Y en ese sentido vamos a actuar con la misma fuerza con la que vamos a aplicar criterios en otras cosas. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en esta entrevista a fondo contra el almirante Jerko Marci, jefe de la Defensa Nacional para la región de Valparaíso. Ha sido una interesante entrevista, era importante tenerlo acá en Quinta Visión, que nuestros televidentes conocieran de usted su función, lo que está pasando, y lo dejamos invitado para una próxima oportunidad, porque creo que es bueno, como bien dice usted, comunicar, informar, y esta es una buena opción para conocer lo que está ocurriendo en un tema donde todos tenemos que ser responsables para ayudarnos, ¿cierto?, a combatir como corresponde esta pandemia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Bien, pues ahí estaba entonces, hemos tenido aquí al jefe de la Defensa Nacional para la región de Valparaíso y reiteramos al terminar esta entrevista, todos debemos ser responsables y todos debemos de alguna forma trabajar unidos para ayudar a que al otro no le pase lo que estamos viendo en otras partes del mundo, en otras partes del país, y de una forma también ayudar a que esta enfermedad, ¿no es cierto?, quede solamente ahí y tener la línea. Que esté muy bien usted y su familia.